Terror y miedo en una famosa playa de México. En medio de los turistas, dos grupos de narcotraficantes se agarran a balazos. Y en nuestra serie especial, los peores mentes asesinas, sus historias de tortura y cómo cayeron esos monstruos del crimen. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en el balneario de Cancún, que se convirtió en un escenario de pánico y muerte esta tarde, cuando un enfrentamiento entre bandas rivales de narcomenudistas estremeció un hotel de esa conocida zona turística mexicana. María Teresa Sarabia nos tiene los últimos detalles. 2 muertos es por el momento el saldo de esta violenta confrontación. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo informó que los fallecidos formaban parte de los grupos en disputa y hasta donde se sabe no hay heridos de gravedad ni personas secuestradas, aun cuando un reporte preliminar indicaba que un pistolero había raptado a alguien que se encontraba en el lugar. Este nuevo acto de violencia se produjo en un hotel Hyatt Ziva situado en la bahía de Petén Beach, y muchos turistas se escondieron en las habitaciones del resort, mientras que hombres armados entraban en el hotel. Algunos huéspedes usaron las redes sociales para confirmar el desarrollo del tiroteo. Testimonios de los presentes indican que los gatilleros dispararon ametralladoras contra sus adversarios, poniendo en peligro las vidas de civiles inocentes. Pasados los primeros minutos, paramédicos de Cancún llegaron al hotel para ayudar a posibles heridos por la balacera, mientras que algunos empleados se abrazaban y otros ayudaban a los huéspedes a protegerse. El ejecutivo de NBC Universal, Mike Sinton, que se encontraba en el lugar, dijo que cuando comenzaron los balazos, muchos turistas se preguntaron si los gatilleros eran francotiradores, terroristas o secuestradores. La Fiscalía de Quintana Roo se encuentra investigando este episodio de violencia en uno de los resorts más visitados por nacionales y extranjeros. María Teresa Sarabia, Cierre de Edición. Continuamos en México, donde un intenso fuego se desató hoy en el mercado Sonora, en la capital mexicana. Aparentemente comenzó en la zona de restaurantes, pero se extendió inclusive a un área de animales. Las imágenes que nos llegan a Cierre de Edición presentan grandes columnas de humo negro. Las autoridades tuvieron que acordonar el mercado para evitar que el personal civil se acercase al lugar. Hasta el momento no hay reporte de lesionado alguno. Y a partir de principios del año 2022, trabajadores de ciertas empresas de Estados Unidos tendrán que vacunarse de manera obligatoria. De lo contrario, tendrán que presentar pruebas de que no están contagiados con el COVID-19. Las reacciones son diversas. Desde Washington, Alfredo Miranda. Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en empresas con 100 o más empleados deberán vacunarse contra el COVID-19 antes del 4 de enero o hacerse la prueba del virus semanalmente, según las reglas gubernamentales que hoy entraron en vigor. Esto hará que contratistas federales implementen los requerimientos al mismo tiempo que otros empleadores e industrias, allanando el camino para que más gente se vacune antes de la fecha límite. Se aplicarán reglas más estrictas a personas que trabajan en hogares de ancianos, hospitales y otras instalaciones que reciben dinero de Medicare y Medicaid. Estos trabajadores no tendrán la opción de realizarse pruebas y deberán vacunarse. Las acciones anunciadas por el presidente están diseñadas a salvar vidas y detener el COVID. El Departamento de Justicia definirá estas leyes. Esta es una pandemia generacional que ya se ha llevado más de 740,000 vidas. Las regulaciones anunciadas representan el esfuerzo más agresivo de Biden para combatir la propagación del COVID-19 y llega en momentos de un creciente rechazo a medidas estatales sobre la vacunación obligatoria que tienen su eco a nivel federal en legisladores republicanos que rechazan la medida. La idea de que un hombre, el presidente de Estados Unidos, pueda forzar a los estadounidenses a elegir entre vacunarse o mantener su empleo y llevar alimento a su mesa para su familia socava todos los principios de libertad de nuestra Constitución. Cerca de 100 millones de trabajadores serían afectados con la medida. Los trabajadores también podrán solicitar exenciones por motivos médicos o religiosos. La Casa Blanca salió al frente de la posición obstruccionista de los republicanos. La pregunta que tenemos para los republicanos es, ¿por qué se interponen en el camino? ¿Por qué obstruyen el plan de proteger y salvar vidas? Eso es lo que estamos haciendo y tenemos la autoridad para hacerlo. Se esperan demandas en contra del mandato
gobierno federal bajo argumentos de inconstitucionalidad y extralimitación del poder presidencial. Legisladores republicanos hicieron un llamado a los propietarios de las compañías afectadas para que no despidan a sus empleados en tanto se resuelvan dichas demandas. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Y a partir de hoy, en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, quienes visiten cantinas, nightclubs, cervecerías, tienen que mostrar su comprobante de inmunización en contra del COVID-19. Dayanis López ha estado investigando. Esta es la última información. Dayanis, buenas noches. Muy buenas noches, José. Sin duda una medida un poco controversial para algunos dueños de establecimientos, pero a quien no esté completamente vacunado, pues simplemente se le tendrá que negar la entrada a estos lugares públicos de hoy en adelante. Creo que fueron demasiado lejos, pero especialmente en California hemos sido buenos con la vacunación. Creo que un 74% más o menos ya estamos vacunados, así que no es muy difícil. Pero cada persona que tenemos que rechazar es menos dinero para nuestro bolsillo. Desde el mes pasado, en el bar Blue Room, requieren a los clientes comprobante de vacunación, pero para el gerente Anthony, esta ley, aunque protege la salud de todos, complica la economía. No tenemos a mucha gente que no siga esta medida, pero a quienes no, les digo que lo siento mucho, que no puedo atenderlos y se van al siguiente lugar para ver si ahí los dejan beber. Bajo este mandato, se deben pedir a mayores de 12 años de edad prueba de vacunación al visitar un bar, lounges, bodegas de vino, cervecerías y club nocturnos. Por su seguridad, todos los muchachos, los chicos que van al bar, que sí presenten su prueba de vacuna para que haya menos contagios. Además, se debe estar completamente inoculado para asistir a eventos masivos al aire libre como conciertos, partidos deportivos, entre otros. Pues va a ser difícil, pero es buena idea porque es necesario, porque hay unos que traen máscara, otros no traen máscara. De acuerdo a funcionarios de salud del condado de Los Ángeles, para establecimientos de bebidas y recreacionales no se deben aceptar como alternativa pruebas negativas de COVID-19. Por otra parte, la medida permitirá que los clientes que no demuestren que están vacunados pueden utilizar las áreas al aire libre del negocio si éste cuenta con ese espacio. Y los negocios en el condado de Los Ángeles que no cumplan con la medida, después de un aviso, enfrentarán una multa de $500. José, por otra parte, platicando con algunos gerentes y dueños de bares por teléfono que no quisieron salir en cámaras, coincidieron que la medida es un poco confusa y por eso hoy no comenzaron a implementarla por temor a perder clientes. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Vamos a otras cosas. Continuamos con el conteo para la reapertura de la frontera. En esta ocasión le presentamos la historia de un comerciante que, en contra de todo pronóstico, abrió una tienda en medio de la pandemia y ha logrado sobrevivir. Desde Texas, Reina Luna, con esta historia. Mucho paz, sudadera, de todo. Unique Trend rompió todos los esquemas. El negocio nació con la pandemia y con el cierre de puentes internacionales, pero tenían todo listo. Local rentado, personal contratado, no podían detener su apertura. Tenían todo en contra, echaron una moneda al aire y sobrevivieron. Se resintió el que, la pandemia, la cerrada de los puentes, que ya la gente de México ya no pudo pasar, y pues ya sabe que la economía de aquí del Valle pues tiene mucho que ver con la gente que pasa de México para acá. El negocio, donde se vende ropa de marca usada o nueva, está ubicado justo en la calle preferida de los clientes mexicanos, la Main Street, en el centro de McAllen. Decenas de sus vecinos cerraron por la falta de ventas, pero Unique Trend se las ingenió para salir adelante. Manteniendo los precios y trayendo novedades para la gente, haciendo promoción para que la gente pudiera saber de la tienda y venir. Hasta ahora la tienda no ha seducido a los clientes que todos quieren, los mexicanos, que gastan en la frontera sur de los Estados Unidos más de $10 billones anuales. Pero está preparándose para recibirles con descuentos hasta del 75%. La llegada de los mexicanos la describe con una palabra. Magnífico. Magnífico, porque pues esperemos que haya más afluencia de gente, la economía ya se mueva un poquito más. Contra todo pronóstico, la tienda logró sobrevivir a la pandemia y al cierre de puentes, algo de lo que muy pocos de los nuevos o viejos negocios pueden presumir. Ana Luisa, como su camisa lo dice, fue simplemente bendecida. A este negocio realmente no le fue del todo mal,
Pero las verdaderas ventas, dicen, van a comenzar una vez que regrese la clientela mexicana. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, noticiero cierre de edición. El Estado mexicano de Chiapas, ahí la caravana de migrantes se enfrentó otra vez a elementos de la Guardia Nacional. Con piedras y palos continuaron en su empeño de seguir rumbo a la Ciudad de México. 2 efectivos de la Guardia resultaron heridos, lesionados, uno de ellos que fue grabado en medio del pavimento, tratando de protegerse de golpes y patadas de los migrantes. Este grupo se encontraba rezagado en una carretera que va hasta Tonalá. Una breve pausa, hay más información en cuanto regresemos. ¿Qué cruza por la mente de algunos de los asesinos más sádicos de la historia? No se pierda a continuación Monstruos del Crimen. Es nuestro reportaje especial. Asesinos y violadores en serie. Hablar de sus casos y sus protagonistas es adentrarse en una aterradora historia escrita con sangre y en algunos casos con impunidad. En Colombia hay por lo menos 41 psicópatas y sociópatas que se alimentaban del sufrimiento y dolor de sus víctimas. Carolina Gómez con esta serie especial. Es algo que ellos van alimentando hasta el momento que deciden atacar. Asesinos y violadores en serie con olor a café. Hablar de los casos y sus protagonistas es adentrarse en una sórdida y aterradora historia escrita con sangre y en algunos casos con impunidad. Amarrados de pies, de manos, de cuello. 41, dicen, es la cifra aún no oficial del número de psicópatas y sociópatas que han cegado la vida de cientos de víctimas en Colombia. No hay crimen perfecto. En su gran mayoría niñas y mujeres que corrieron con la mala suerte de atravesarse frente a los ojos de los monstruos sedientos de placer. Solo saciado con el sufrimiento y dolor de sus víctimas. Van paso a paso buscando la forma de que van a llegar a esa víctima y cuando ya llegan a esa víctima ya no tiene escapatoria. Luis Alfredo Garavito La Bestia es el pederasta y asesino en serie más aterrador del país. Mató aproximadamente a 200 personas, la mayoría de ellos niños. 172 de ellos fueron confirmados por la Fiscalía, pero se cree que pudieron ser más de 300 por investigaciones que se llevan en otros países como Ecuador. Sin lugar a dudas era una persona muy brillante, muy inteligente. Tanto que llevó a las autoridades a buscarlo durante años siguiendo sin saberlo su rastro de muerte por separado. Hasta que gracias a un investigador criminal unieron las fichas de varias ciudades y se dieron cuenta que era un solo hombre que ya había sido capturado, con otro nombre que dio cuando lo descubrieron intentando violar a un niño. Dentro de la sórdida lista también está el monstruo de los Andes, Pedro Alfonso López, acusado oficialmente del crimen de 110 personas, pero que extraoficialmente se cree que pueden ser más de 300 en Ecuador, Colombia y Perú, por su propia confesión. Actualmente se desconoce su paradero. Y finalmente, uno más, dentro de muchos otros, el monstruo de la soga acusado del asesinato de 60 personas en varios departamentos del país. Todos ellos hombres entre los 18 y 25 años de edad, aunque según los investigadores hay más de 100 personas desaparecidas con el mismo oficio de donde contrataba a sus víctimas. Estas víctimas fueron apareciendo amarradas en unos troncos, en unos palos, zonas alejadas de la zona urbana, zona boscosa, amarrados de pies, de manos, de cuello, sin mordazas. Su oficio eran mototaxistas. La cacería para estos monstruos se vuelve un juego de roles entre el león hambriento, su presa y el cazador. Un cazador que ha tenido que descifrar su macabra forma de actuar. Siempre tenemos que ir más adelante, que si ellos idean alguna forma de cometer una actividad ilícita, nosotros ya sabemos por dónde la vamos a contrarrestar, por dónde vamos a recolectar ese elemento material probatorio. Pueden tardar días o meses con tal de lograr su objetivo. Algunos se obsesionan con una profesión u oficio en particular de sus víctimas. Otros cumplen meticulosamente con un macabro ritual. Las amarran o torturan de la misma manera. Y unos más firman el asesinato, es decir, dejan un objeto siempre en la escena del crimen. Si el asesino no siente ese placer de que está apuñalando a su víctima y la víctima está sufriendo, no va a sentir el mismo placer. Es decir, si la víctima de un abuso sexual le demuestras que está sintiendo algún tipo de placer, lo va a descompensar y lo va a desconectar de su escenario violento, lo va a desconectar en ese momento. Eso podría ser una herramienta de salvación para la víctima.
Toda esta información, acompañada de años de experiencia, aliados, capacitación internacional y de un sinnúmero de equipos de alta tecnología y científicos de diferentes especialidades, pero sobre todo de mucha perspicacia y sentido común, han generado que los hombres de investigación criminal de Colombia estén catalogados entre los mejores. Este es uno de los laboratorios de antropología forense más importante de Latinoamérica. Aquí se han resuelto los casos de violadores y asesinos en serie más connotados del país. Y con esto hacemos toda la identificación, tanto humana y con las otras experticias, ubicar al autor material del hecho. Una disciplina que ha dejado al descubierto 3 grandes verdades. Una, los depredadores están más cerca de lo que usted se puede imaginar. Que si un niño o una niña le dice a su papá o a su mamá que no se siente a gusto con cierta persona, créale. Que no se siente a gusto en cierto lugar, créale. 2. Ninguno de ellos llega a sentir arrepentimiento de verdad. Porque no se arrepintieron en el primero, en el segundo. Solo hasta cuando son capturados se arrepienten. Es un arrepentimiento mentiroso. Y 3. No hay crimen perfecto. Y eso es una realidad. Lo importante es las capacidades que se tengan y el compromiso para llegar a esclarecer un hecho. Recuerde que los monstruos sí existen y están vestidos de oveja a su alrededor. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Cierre de Edición. Y tristemente estos casos no son exclusivos de Colombia. En Estados Unidos son muchísimos los casos similares. Vamos a una pequeña pausa. Los latinos y su color de piel, ¿qué tanto afecta en sus oportunidades de triunfo? Además, las cámaras de Cierre de Edición le presentan a usted un secuestro a plena luz del día en una ciudad fronteriza. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si su color de piel le ha cerrado puertas en este país? Un importante centro de investigación ha dado a conocer un estudio sobre este tema. Vamos a Nueva York. Ángela González tiene los detalles. Tener un color de piel más claro ayuda a los hispanos a encontrar mejores oportunidades. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, un 62% de los latinos reconoce que su color de piel afecta su vida personal y profesional y su capacidad de salir adelante y construir experiencias. Los que hacen eso, pues yo creo que hay personas que discriminan a uno. Ese es un tema también que es muy complicado en este país. Pues si le echas ganas al trabajo, pues trabajo hay para ti. Y es que las personas de piel con tono más oscuro experimentan más actos de discriminación por el llamado colorismo, que tiene amplias raíces en Latinoamérica. De hecho, el 41% de los encuestados dijeron haber sufrido algún tipo de segregación. Efectivamente, se percibe un sentimiento generalizado de discriminación por el color de la piel entre las comunidades hispana y latinoamericanas, incluso a nivel interno de las mismas comunidades. Emily, de origen dominicano y puertorriqueño y de tez clara y ojos verdes, ha sentido el impacto del color de la piel a su favor, al igual que un 59% de los hispanos que participaron en el estudio. Ella dice, yo me imagino que mi experiencia comparada con otros estudiantes que tienen diferente color de piel va a ser un poco diferente, quizás en términos de que me acepten excusas o simplemente que sean más comprensivos sobre cosas. Expresiones que pudieran parecer inocentes, como que una persona debería usar ciertos tonos para verse menos oscura, son también indicadores del colorismo que se promueve en los Estados Unidos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En video quedó grabado el secuestro de una abogada mexicana en la ciudad de Tijuana, Baja California. Estas imágenes muestran a 2 hombres empujando a la mujer para subirla en una camioneta. Uno de los secuestradores fue visto golpeando a la víctima en el rostro cuando ella se encontraba en el suelo. Varias personas fueron testigos del rapto, pero ninguna intervino. La abogada afortunadamente ya fue localizada y se encuentra en buen estado de salud. Mientras tanto, en El Salvador, la popularidad del presidente Nayib Bukele ha comenzado a bajar de manera preocupante. En marzo del 2021, Bukele tenía un 84% de aceptación en una encuesta interna del mismo gobierno. Sin embargo, en otro sondeo realizado el 21 de octubre, tenía 71%, es decir, 13 puntos porcentuales menos. Lo peor para el polémico presidente sería que esta caída se convierta en una tendencia. Una pausa más y regresamos.
Emergencia en el aire. Un grupo de paracaidistas enfrenta la muerte en las alturas. Escalofriantes son las imágenes de un avión que se descontroló en pleno vuelo, y esto con un grupo de paracaidistas acróbatas en su interior. La nave se fue de picada. Varios paracaidistas lograron saltar al aire en el cielo de Sudáfrica. Fueron momentos, según ellos, aterradores. A pesar de lo alarmante del suceso, el piloto sí logró recuperar el control y aterrizar sin problema alguno. Nadie sufrió lesiones en este dramático incidente. Wow. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta, los esperamos mañana en cierre de edición.